Capítulo 27. Abro mi corazón y dejo que la oscuridad se disipe de él. Inisel se encontraba de pie a las afueras de Sunon, con sus dos elementales cerca de ella, firmes en el suelo, observándola con ojos mágicos. Las dos criaturas, a pesar de su juventud, parecían comprender el torbellino de pensamientos que sacudía el corazón y la mente de Inisel. Las pesadillas que habían atormentado sus noches cesaron tras la eclosión de los huevos de los elementales, pero el significado que había descubierto en ellas la dejaba sintiendo un destino incierto. La inseguridad de usar a los Dynamis y a los elementales para reclamar su ciudad pesaba enormemente en su corazón. Sentía que lo único que traería a su gente sería dolor y sufrimiento. Audax, el elemental de fuego, saltó ágilmente y se posó sobre el brazo de Inisel, como un halcón que encuentra descanso en su percha. Las escamas rojizas del pequeño ser brillaban intensamente bajo el sol, emitiendo un calor reconfortante que hacía eco del fuego interior de Inisel. Ella acarició suavemente el rostro de Audax, sintiendo la conexión profunda que compartían. Mia Ima, estoy consternada. No quiero utilizar vuestra fuerza, vuestro ímpetu en beneficio propio. No quiero ser como los demás líderes. Déspotas, ruines y sin corazón. Almas carentes de empatía. Susurró, mientras Limae, el elemental de agua, se acercaba a ella y rozaba su rostro en la pierna de su Aima Mater, sus escamas azules y plateadas reflejando la luz de la mañana mientras observaba a su hermano de fuego con curiosidad. Mientras Inisel acariciaba a Audax, sumida en sus pensamientos, Garat se acercó a ella con tranquilidad y se detuvo a una distancia respetuosa. Su figura imponente contrastaba con la suavidad del momento. Suanapse, parece que sus elementales han crecido significativamente en estos últimos meses, comentó Garat, admirando la majestuosidad de las criaturas. Ya los veo más grandes y fuertes. Inisel asintió, mirando a Garat con una leve sonrisa en los labios. Así parece, respondió. Mis pequeños están creciendo con rapidez, comentó, mientras acariciaba el rostro de Audax. Limae gruñó con viveza, pareciendo exigir la atención de su Aima Mater. Inisel formó una sonrisa en sus labios y le susurró a su pequeño elemental de agua. Lo siento, mi vida, pero ambos pesan demasiado para que pueda sujetarlos a la vez. Limae volvió a gruñir y con fuerza batió sus alas, elevando una bruma de polvo con su movimiento. Inisel contempló a su pequeño elemental. Limae siempre había sido el más introvertido y no le gustaba cuando su Aima Mater solo atendía a Audax. Inisel interpretó el comportamiento de su pequeño elemental no como celos, sino como una necesidad de hacer la situación más equitativa, de hacer que todos recibieran el mismo afecto por igual. Inisel inclinó con lentitud su cuerpo y acarició con afecto el rostro de Limae. El amor se reflejaba en sus ojos mientras atendía a sus pequeños elementales. Por lo que encontró Tairo en textos antiguos de Sunon, los elementales parecen tener un proceso de crecimiento de unos 4 años para alcanzar su edad adulta. Cada día que pasa, siento cómo se fortalecen, tanto en cuerpo como en espíritu. Comentó en un susurro, sus manos surcando el rostro de Limae. Garat observó a los elementales, sintiendo una mezcla de asombro y respeto. Son impresionantes, dijo con sinceridad. Y, sin duda, serán de gran ayuda cuando llegue el momento de reclamar su ciudad. Inisel bajó la mirada, sus pensamientos tumultuosos, revueltos entre su instinto protector y su deber como soberana. Lo sé. Sé que serán invaluables en la batalla, murmuró. Pero no quiero usarlos como una herramienta. Una arma de destrucción y caos. Mis Aimas son seres con emociones y pensamientos propios. No quiero imponerme a ellos. Quiero concederles la libertad que se merecen. Pero también tengo que velar por los intereses de mi gente. Debo liberarlos de la tiranía de la garra del tigre. Debo protegerlos. Garat asintió, comprendiendo el dilema de Inisel. Ama mucho a sus elementales y a su pueblo, dijo. Y así es como debe ser un líder justo. Debe valorar las vidas de los demás y velar por sus intereses. Un buen líder sabe que, a veces, el camino hacia la paz y la justicia está pavimentado con decisiones difíciles. Inisel suspiró, incorporándose y volviendo a acariciar las escamas cálidas de Audax. Lo sé, Garat, lo sé. Pero me duele usarlos en beneficio propio como un método de destrucción y control. El viento soplaba suavemente, llevándose consigo las palabras no dichas y los miedos ocultos.
Los elementales, sensibles a las emociones de Inisel, se movieron más cerca de ella, ofreciendo su silencioso apoyo. Limae, con su aura serena y tranquilizadora, emitió un suave murmullo acuático que resonó como una melodía calmante. Tendrán 4 años para crecer y partir hacia la batalla. Recomiendo esperar a que sus elementales estén en su edad adulta para conquistar Sabla Urbo y toda la Kin Urbo. El caballero, tras una profunda reflexión, afirmó que lo más prudente sería esperar unos 4 años antes de atacar Sabla Urbo. Inisel, consciente de la importancia de esa estrategia, asintió lentamente y le indicó al caballero que se acercara a ella. Ven, caminemos juntos. Audax y Limae observaban firmemente al hombre mientras éste se acercaba, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. A medida que Garat se colocaba junto a Inisel, los elementales parecían detectar algo inusual en él. Sus cuerpos, normalmente serenos, se agitaron y de repente se alzaron en el aire, rugiendo con un poder impresionante. Las escamas de Audax brillaron como llamas vivas, mientras que las de Limae reflejaban una luz gélida y etérea. En un instante, las dos criaturas mágicas se elevaron hacia el cielo y desaparecieron en el firmamento, dejando a Inisel y Garat en un silencio asombrado. Inisel, algo sorprendida por el comportamiento extraño de sus elementales, miró al caballero y, en tono de broma, comentó: Parece que los has asustado, Garat. El caballero sonrió levemente, consciente de la tensión que había causado. Ambos, buscando alivio en una conversación más ligera, se permitieron relajarse un poco. No creo que se hayan marchado por mi imponente presencia. Tal vez hayan olido algo que no les gustara, comentó, mientras levantaba su brazo y se olía exageradamente su axila. Sí, definitivamente era por eso. Respondió Garat con una sonrisa irónica, tratando de disipar la preocupación en el ambiente. Inisel rió suavemente, el sonido era una mezcla de alivio y camaradería. Audax y Limae parecen tener algo que hacer. Tal vez quieran relajarse y volar un rato en libertad. Mientras tanto, ¿te apetece caminar? El caballero asintió, aceptando la invitación de su anapse. ¿Cómo van los Inamis en su entrenamiento? Preguntó Inisel, su tono cambiando a uno más serio y enfocado. Garat tomó un respiro profundo antes de responder. Progresan lentamente pero con firmeza. Sus habilidades en combate han mejorado notablemente, pero aún les falta coordinación y experiencia en estrategias más complejas. Si seguimos a este ritmo, en unos años deberían estar capacitados para ir a la batalla. Inisel escuchó atentamente, asimilando cada palabra. Eso es bueno. Dijo finalmente. Sé que su potencial es irreemplazable. Son guerreros diestros acostumbrados a climas extremos. Gracias por tu dedicación, Garat. Sé que no es una tarea fácil entrenar a tantos Inamis y te lo agradezco sinceramente. Garat inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Es un honor servirla y ayudarla a formar a sus guerreros Inamis. Garat la miró fijamente por unos segundos y, con una sonrisa, preguntó. Por cierto, su anapse, ¿estaría interesada en aprender a defenderse? Cualquier aptitud con las armas que adquiera puede beneficiarla en el futuro. Inisel mantuvo silencio, meditando la pregunta de su comandante. Sería interesante aprender a luchar. En mi posición, podría salvarme de situaciones imprevistas y peligrosas. El comandante asintió e indicó. ¿Podría venir un día de estos y participar en el entrenamiento? Estoy convencido de que muchos Inamis estarían dispuestos a enseñar a su anapse a defenderse. Inisel sonrió y aceptó la propuesta del caballero. Ambos caminaban lentamente por las afueras de Sunon, acompañados únicamente por el susurro del viento y el eco de sus pensamientos. Inisel, sintiéndose cómoda con su comandante, decidió abrirse a él sobre algo que le había estado preocupando profundamente. Garat, comenzó Inisel, su voz suave pero cargada de seriedad. Me gustaría saber tu opinión sobre algo. Hace unos días, un vidente de la aldea de Niramsa vino a verme. Quería saber el significado de mis sueños, de las pesadillas que tuve antes de que mis elementales nacieran. Garat la miró con interés y preocupación. ¿Qué le dijo? Preguntó, su tono indicando una mezcla de curiosidad y aprehensión. Inisel lo miró a los ojos, y con un suspiro profundo, comenzó a relatar lo que el vidente le había revelado. Estaba en la sala de lecturas de la Fentico. El vidente era un hombre anciano, parecía saber todos los secretos que se ocultaban en mi interior. Me contó que creía que los dioses me estaban revelando mi futuro a través de mis pesadillas.
Las 3 fases de mi sueño, el fuego, el hielo y el río de lava, representan una profecía que tendré que enfrentar. Mientras Inisel hablaba, su mente viajaba de nuevo a la sala de lecturas. Podía recordar cada detalle, las sombras danzando en las paredes, el olor a incienso que impregnaba el aire y la intensa mirada del vidente mientras le hablaba. Primero, el fuego. Continuó Inisel, volviendo al presente. El vidente dijo que su calidez representa el afecto que dispongo hacia los demás. Pero al ser engullida por su calor, significa que encontraré la traición por parte de uno de mis amigos más allegados. Él llamó a mi primer augurio traición. Garat frunció el ceño, procesando lo que había escuchado. ¿Traición? Repitió, tragando saliva con disimulo. Él, que había aceptado un acuerdo con un presunto mercader potentado de los cardinales para envenenar a Inisel y robarle sus elementales, comenzó a temer que la Anapse supiera de su conspiración. ¿De quién? No lo sé, Admitió Inisel con tristeza. pero me ha hecho más cautelosa. Si la traición que me espera se asemeja a lo que sentí en mi pesadilla, por los dioses, no me lo quiero ni imaginar. Susurró, sus ojos fijos en el horizonte. La segunda fase es el hielo. Prosiguió. El vidente me dijo que mi gente me despreciaría, convirtiendo poco a poco mi corazón en hielo. Con cada intento que haga para recuperar el afecto de mi pueblo, más caeré en un vacío interminable sin emociones, obligada a hacer cosas horribles para recuperar a mi gente. Él llamó a mi segundo augurio, odio. Garat escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. ¿Odio? Odio por parte de su gente, odio usted misma. Murmuró. Inisel asintió y le respondió. Ambos. Mi gente me odiará y yo me odiaré a mí misma por lo que me veré obligada a hacer. Garat mantuvo silencio, esperando a que su Anapse continuara. Y finalmente, Dijo, su voz temblando ligeramente. la tercera fase. El río de lava. El vidente dijo que encontraría mi amor único y verdadero, pero también estaba destinada a perderlo. Perdería lo que más amo, mi amor se sumergiría en la desesperación, muriendo en mis brazos, dejando un vacío en mi corazón que nadie llenará jamás. Llamó a tercer augurio, pérdida. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y sombrías. Garat miró a Inisel con una mezcla de compasión y desasosiego. No hay un destino ineludible, mi Anapse. Dijo, sus ojos reflejando una firme convicción. El futuro no está escrito, y todo puede ser un error. Tal vez el vidente no supo interpretar bien el mensaje de los dioses. De todas formas, estoy seguro de que lo presagiado no sucederá. No perderá el afecto de su pueblo ni a ese gran amor prometido. Inisel asintió con la cabeza, sus ojos brillando firmemente. Pretendo cambiar el mundo, Garat. Quiero traer la paz, y comparto tu opinión. No debo dejar que un posible futuro me amedrente. Su voz estaba cargada de esperanza y fuerza. No dejaré que nada me distraiga. Mi gente, mis aimas, son lo único que me debe importar. Si estoy destinada a vivir la profecía, entonces la eludiré. Vigilaré a mis más allegados, no dejaré que mi gente me odie y no entregaré mi corazón a nadie. Lucharé contra los destinos que me han impuesto los dioses. Y sé que con mis elementales y amigos leales como tú, Garat, haré frente a cualquier cosa. Para recalcar sus palabras, Inisel agarró la mano de Garat. El caballero se estremeció ligeramente por el gesto, sorprendido por la calidez y confianza que irradiaba la mujer. En ese momento, Garat se dio cuenta de cuán profundamente confiaba Inisel en él. Una parte de su pasado, largamente enterrada, resurgió con fuerza en su mente. Fragmentos tristes de la pérdida de sus seres queridos inundaron su rostro, y su mirada se nubló brevemente con recuerdos dolorosos. Inisel, notando la congoja del hombre, le preguntó suavemente. ¿Qué te sucede, Garat? ¿Qué es lo que te aflige? Sintiéndose conectado de alguna forma especial con Inisel, Garat decidió abrirse. Es una larga historia. Comenzó, su voz bajando de tono. Tenemos tiempo. Siempre escuchas mis contrariedades. Es momento de que te devuelva el favor. Déjame ayudarte. Inisel lo miró con empatía y asintió, dándole espacio para hablar. Garat respiró hondo, dejando que los recuerdos fluyeran. Hace 30 años, Empezó. yo no era más que un simple mozo de cuadra. Había vivido junto con mi padre en la granja en donde él trabajaba. Mi padre, quien había sido mercenario, falleció en un accidente cuando yo tenía 14 años. Siendo joven y sin una familia que me amparara,
decidí permanecer en la granja y seguir trabajando para una señora noble de los 3 continentes, una mujer poderosa y respetada. Cuando cumplí 20 años, llegó una nueva doncella, una joven de una belleza y dulzura incomparables. Nos enamoramos perdidamente el uno del otro. Y Nisel escuchaba atentamente, sus ojos reflejando curiosidad y entendimiento. Garat continuó, su voz bajando de tono al recordar los días de su amor secreto. Nuestra relación fue clandestina. Nos encontrábamos en los establos, en los jardines, en cualquier lugar donde pudiéramos estar a solas. Fueron meses de felicidad, aunque siempre había una sombra de incertidumbre. Ella era una protegida de la señora, y yo, un simple mozo de cuadra. Si surgía un descuido y se quedaba embarazada, sería mal visto y juzgado por los cardinales, y en el este, donde vivíamos, sería todavía peor. Hizo una pausa, respirando hondo antes de seguir. Y Nisel supuso cómo continuaría Garat. Y ella se quedó embarazada. La voz del hombre tembló ligeramente mientras caminaban sosegadamente por las afueras de Sunon. Fueron días difíciles, llenos de miedo y preocupación. Sabíamos que si la señora se enteraba, todo se desmoronaría. Y así fue. La señora descubrió nuestro secreto y en su ira me despidió de inmediato. Pero no solo eso, obligó a la doncella, a mi amada, a rechazar al niño que llevaba en su vientre. Y Nisel notó la tristeza en los ojos de Garat, una tristeza que parecía haberse arraigado profundamente en su alma. ¿Y qué pasó con el niño? Preguntó suavemente, sintiendo la intensidad de la historia. Garat bajó la mirada, sus manos apretadas en puños de impotencia y dolor. Era una niña. Dijo finalmente, su voz quebrándose. Mi amada no tuvo opción, y al final se vio obligada a abandonar a nuestra hija, dejándola bajo mi cuidado. Me marché lejos, sin mirar atrás, alejándome de la mujer que amaba. Fue el último día que la vi. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el peso de las palabras de Garat. Y Nisel sintió una mezcla de tristeza y admiración por el hombre que había enfrentado tantas adversidades. ¿Cómo fue criar a tu hija solo? Preguntó, tratando de comprender el alcance de su sacrificio. La atmósfera cambió mientras Garat comenzaba a hablar de la parte más oscura y personal de su pasado. Y Nisel notó la sombra que cruzaba el rostro del caballero, el peso de los recuerdos atormentando su mente. Era demasiado joven para hacerme cargo de algo tan importante como una niña pequeña. Aunque tuve la suerte de contar con ayuda externa, con cada día que pasaba, mi situación se volvía más extenuante. Confesó Garat, su voz temblando ligeramente. Vagué por las tierras boscosas de Madeira durante semanas, yendo de pueblo en pueblo, hasta que la situación se volvió más desesperada. Y Nisel escuchaba con atención, sus ojos llenos de compasión. Garat continuó, su mirada perdida en el horizonte mientras recordaba esos días de sufrimiento. Finalmente, encontré trabajo en una granja. Los señores de la granja parecían amables al principio, pero cuando descubrieron que yo estaba a cargo de una niña pequeña, su comportamiento cambió. Se dieron cuenta de mi desesperación y decidieron aprovecharse de ella. Me ofrecieron una suma alta de dinero si les vendía a mi hija. Y Nisel tragó saliva, comprendiendo la dirección de la historia. Garat bajó la cabeza, la vergüenza y el dolor reflejándose en sus ojos. Vendí a mi niña a esos granjeros. A mi niña, a la que decidí llamar Anabel. A mi niña, a mi pequeña criatura a quien apenas pude llevar conmigo unas semanas. Dijo con voz quebrada. Pensé que esa era la mejor forma de darle una vida mejor. Yo no podía ofrecerle nada, ni seguridad, ni estabilidad. Ellos prometieron cuidarla bien, y en mi desesperación, creí en sus palabras. Unas lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de Garat mientras se limpiaba los ojos con la manga. Y Nisel sintió un nudo en el estómago, compartiendo el dolor del caballero. Garat, Murmuró, tratando de encontrar las palabras adecuadas para consolarlo. Garat tomó un profundo aliento, recomponiéndose antes de continuar. Después de vender a mi hija, vagabundeé sin rumbo, atormentado por la culpa y el remordimiento. Hice trabajos forzados para algunos señores, sin importarme lo que me pidieran, solo queriendo olvidar. Finalmente, decidí alistarme en el ejército del Este, buscando una forma de redimirme. Durante 10 años fui un simple escudero, cumpliendo órdenes sin cuestionar, esperando encontrar algún propósito en medio de la guerra. Y Nisel notó la tensión en los hombros de Garat mientras hablaba. La guerra había dejado cicatrices profundas en él, no solo físicas sino también emocionales.
Gracias a la victoria en una batalla crucial, tuve la oportunidad de convertirme en caballero. Continuó Garat, su voz recuperando algo de firmeza. Pero la paz nunca llegó. El este estaba en constante conflicto, con sus reinos luchando entre sí. Fui convocado a muchas de esas conflagraciones, enfrentando el caos y la destrucción en cada paso. Garat respiró hondo, preparándose para contar una de las partes más difíciles de su pasado. Hace 10 años, Comenzó, su voz cargada de pesadumbre. me encontré en medio de una de las batallas más feroces que he vivido. El caos reinaba a nuestro alrededor, y todos los soldados luchaban con todo lo que tenían. Y Nisel escuchaba atentamente. Sabía que la vida de un caballero estaba plagada de momentos oscuros y que cada batalla dejaba cicatrices imborrables. Garat continuó, sus palabras cargadas de un dolor profundo. Durante esa batalla, me enfrenté a un soldado formidable. Era un hombre valiente y noble, uno de esos guerreros que inspiran respeto incluso en el campo de batalla. Luchaba con una destreza y una valentía que pocas veces había visto, y era joven, seguro que no alcanzaba sus 30. Garat hizo una pausa, los recuerdos claramente abrumándolo. Pero su nobleza fue su perdición. Yo usé el terreno a mi favor, aprovechando cada ventaja que tenía. No luché con honor ese día, mi Anapse. Luché para sobrevivir, sin humildad, sin piedad. Y en ese momento decisivo, logré superarlo. Lo degollé sin misericordia, y lo vi caer al suelo, la vida escapándose de sus ojos. Y Nisel frunció el ceño, entendiendo la crudeza de la confesión de Garat. Ella misma había sido testigo de la brutalidad humana, había visto la crueldad en los combates del valor y sabía que la guerra sacaba lo peor de las personas. Sin embargo, también entendía que en el campo de batalla, la supervivencia era lo que prevalecía, y que muchas veces, la moralidad quedaba relegada a un segundo plano. Garat, con una lágrima bailando en sus ojos, prosiguió. Después de la batalla, me dirigí a una de las cantinas de la región. Necesitaba beber para calmar el estrés, para tratar de ahogar los recuerdos que me atormentaban. Allí, en esa cantina, trabajaba una joven mujer. Su rostro me resultaba extremadamente familiar, sus ojos se me clavaban en el alma, pero no lograba ubicar de dónde la conocía. Y Nisel inclinó la cabeza, su atención fija en Garat mientras él continuaba su relato. Después de unos tragos, vi a la madre de la joven acercarse a ella. La abrazó con una intensidad que me hizo pensar que algo terrible había sucedido. Mi corazón se hundió cuando escuché lo que la madre le dijo a su hija. Le anunció que el hombre al que amaba había muerto en la batalla. La descripción que dio sobre el soldado, alto, robusto, fuerte. El rostro de Garat se contrajo por el dolor, y sus palabras salieron con dificultad. En ese momento, supe que la joven era la prometida del soldado que había matado. Vi la angustia en su rostro, el dolor en sus ojos, y supe que había destruido no solo una vida, sino 2. Y empeoró cuando la joven le dijo a su madre entre lágrimas que estaba embarazada. El peso de esa revelación fue más de lo que podía soportar. Y Nisel vio cómo las manos de Garat temblaban y supo que la peor parte llegaba ahora. Cuando creí que no me podía sentir más miserable, la madre de la joven, la madre que también me sonaba haberla visto en algún sitio, dijo el nombre de la joven. Un sollozo reverberó en su garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas incontrolables. Ella dijo Anabel. Y Nisel, conmovida por el dolor palpable en la voz de Garat, se detuvo en su caminata y lo abrazó con fuerza, atrayéndolo hacia su cuerpo en un intento de consolarlo. Sintió cómo su respiración se volvía errática y sus hombros temblaban ligeramente bajo la presión de sus manos. Garat, abrumado por las emociones, permitió que las lágrimas rodaran libremente por su rostro mientras comenzaba a revelar más de su historia con voz temblorosa. Maté al hombre que mi hija amaba, al padre de mi nieto. Dijo Garat, su voz quebrándose por la angustia. Soy un monstruo. No solo le quité al amor de su vida, sino que también la dejé sola y embarazada. No puedo perdonarme por lo que hice. Ella estaba esperando un hijo suyo y yo, sin saberlo, destruí su futuro. Y Nisel lo escuchaba con una mezcla de tristeza y compasión, sus ojos abrillantados mientras sostenía al caballero. Desde entonces, continuó Garat, me he cuestionado mi propio valor y el significado de la guerra. Todo lo que creía sobre el honor y la valentía se desmoronó en el momento en que comprendí lo que había hecho. Fue uno de los motivos por los que me marché.
No podía seguir sirviendo un sistema que me consumía por dentro. El silencio se apoderó del momento, roto solo por el suave murmullo del viento que soplaba a su alrededor. Y Nisel, con su corazón latiendo rápidamente, encontró las palabras para consolarlo. Garat, Dijo suavemente. no puedes cargar con toda la culpa sobre tus hombros. La verdadera culpa recae en la humanidad por empezar una guerra en primer lugar. Tú no elegiste estar en esa confrontación. Simplemente te encontraste en medio de ella. Podrías haber sido tú, o cualquier otro el que terminara con la vida del esposo de tu hija. No es tu culpa. Garat cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Inisel. Su abrazo cálido y reconfortante le dio una sensación de alivio que no había sentido en años. Gracias, Soanapse. Lo siento. Siento haberme dejado llevar por mis sentimientos. No debería haberle expuesto de esta forma a mis emociones. Lamento haberla incomodado. Murmuró, mientras intentaba alejarse del abrazo compartido, sabiendo que no era cortés abrazar a una figura considerada más allá de una simple reina. Sin embargo, Inisel lo apretó con más fuerza, sintiendo la desesperación y el dolor que emanaban de él. Nunca te disculpes por expresar tus emociones, Garat. Comenzó, su voz segura y suave. Quiero esto para mi pueblo. Quiero que puedan expresarse, anunciar sus emociones, llorar por personas perdidas, por la libertad perdida y por el amor perdido. Quiero que siempre expresen sus sentimientos. Garat, nunca tengas miedo de mostrarlos. Garat respiró hondo, tratando de calmar su estado agitado. Aquellas palabras habían socavado su corazón, habían dejado una huella que nunca podría desaparecer. Mientras el cielo del mediodía brillaba con el fulgor llameante del astro de ese mundo, Garat sintió que su afecto por Inisel crecía, alimentado por su empatía y comprensión. Gracias. Susurró, siendo lo único que podía decir. Inisel asintió y acarició con sosiego la espalda del hombre, mientras Garat se permitía un momento de debilidad, un instante para expresar sus emociones, tiempo para llorar la pérdida y el sufrimiento que llevaba reteniendo en su corazón durante demasiado tiempo. A partir de ese momento, algo cambió en el comandante. Su propósito de buscar una vida alejada y sosegada comenzó a diluirse y vio un camino mejor, un camino más digno de seguir al lado de Inisel. Abrazando con más fuerza a la mujer, Garat cerró sus ojos y juró en su interior que no permitiría que nadie abusara y lastimara a su Anapse. Aunque aceptó el acuerdo con los mercaderes, la sombra de la incertidumbre estuvo siempre presente en él y ahora sabía que nunca podría dañar a Inisel y robarle lo que más amaba. Se juró que la protegería y llegaría al fondo del misterio. Sabía que las personas que lo habían contratado no eran meros mercaderes. Sabía que eran gente realmente peligrosa y Garat sabía que debía jugar bien sus cartas para conseguir obtener respuestas y, por ende, procurar la seguridad de su Anapse.